Teorías políticas. Análisis de cada una de las teorías expuestas por los diversos pensadores en relación a la ciencia política. La teoría política trata diversos temas como lo son la determinación de la naturaleza del Estado, estudio de su organización y funcionamiento, determinación de sus fines y función social, así como la propia justificación para su existencia. Buen día, mi nombre es María de los Santos Rincón Ramírez y en esta ocasión vamos a hablar del totalitarismo, que son todas aquellas ideologías, movimientos y regímenes donde el Estado ejerce el poder sin restricciones. Se caracteriza porque hay un líder, el cual tiene un poder ilimitado y se le rinde culto y exaltación. En estos estados no existe jerarquía de poderes. Hay un solo partido político y en caso de haber más son eliminados. Usan la violencia para destruir a sus opositores, lo que conlleva al control de la sociedad mediante la represión. En estas ideologías no existen los derechos naturales en las personas, sino que estos derechos naturales son otorgados por el Estado. Se desconoce la dignidad de la persona humana y no se reconoce la libertad ni los derechos individuales. En el totalitarismo también se promueve el racismo, todo intento de huelgas y se busca formar un hombre educado para la guerra. Los regímenes totalitarios a través de la historia son el fascismo en Italia, liderado por Mussolini, donde precisamente apareció el término totalitarismo, el nazismo en Alemania, liderado por Hitler, estalinismo en Unión Soviética, liderado por Stalin, y el franquismo en España, liderado por Franco. Con respecto a la educación, se puede decir que en el totalitarismo es el Estado precisamente el que tiene el control de la enseñanza y que esta enseñanza se basa en la ideología del régimen. La educación se convierte entonces en el medio para moldear las mentes de los niños y los jóvenes. Por eso se dice que es en la educación en la infancia quien asegura la estabilidad del régimen en el futuro. Todos los programas académicos están diseñados en función de las ideologías del régimen. También utilizan la música como herramienta de adoctrinamiento y el arte también difunde las ideologías del totalitarismo. Con respecto al maestro, se dice que él es el transmisor de consignas políticas, que sus discursos están basados en elogios al líder y en defensas del régimen. Utiliza una disciplina severa, obliga a sus estudiantes a aprender lo que el Estado quiere. Si el maestro se niega a impartir este tipo de enseñanza, es expulsado y reemplazado por otro. Decimos entonces que el totalitarismo busca formar un individuo sin la capacidad para razonar, sin la capacidad para desarrollar un pensamiento crítico reflexivo que promueva un cambio en la sociedad, sin libertad de expresión, cerrado a otras ideologías y con acciones basadas en sentimientos de odio, de rencor y de racismo. Esto conlleva entonces a la conformación de una sociedad beligerante y agresiva, una sociedad que asume al régimen como el único método de sostenibilidad y la vuelve sumisa y conformista. Se puede decir entonces que el sistema educativo del totalitarismo daña a las familias, ya que los hijos son entregados a la voluntad del Estado y este aprovecha para inculcar las ideologías basadas en la violencia y la opresión. Estos movimientos buscan ganar adeptos que luchen por estas ideologías y con esto puedan contribuir en la consolidación del régimen, impidiendo el ingreso de otras ideologías, ya sean internas o externas. En la sociedad contemporánea existen movimientos políticos o estados con ideas del totalitarismo, pero que están disfrazados en otros movimientos políticos, donde se observa que se anula la democracia, que se impide la participación de los ciudadanos, que se coartan las libertades individuales y colectivas y sobre todo que se desconoce la dignidad de la persona humana y el respeto por los derechos humanos. Esto conlleva a formar una sociedad sumisa, que es el sello del totalitarismo. La democracia es un sistema político que garantiza la soberanía del pueblo. Es una forma política que organiza la convivencia social.
que posibilita la participación de la ciudadanía, promueve la libertad de opiniones, de crítica y de oposición. La democracia también promueve principios de igualdad. Sus gobernantes ejercen un poder y este poder es controlado y limitado por la Constitución política. La democracia entiende al ser e identifica sus necesidades. Es por esto que el sistema trabaja para el éxito personal y social a través de la educación. Es por esto que el Estado promueve una educación basada en valores con criterios de inclusión y de equidad. La escuela es el instrumento para que la sociedad sea educada y pueda producir, reproducir y difundir un saber. Esta educación está basada en principios de calidad y se convierte en atractiva para todos los estudiantes. Se promueve la libertad de expresión y el respeto por las opiniones de los demás. Y todos los eventos y todo lo que el Estado emane van a contribuir en la formación de los ciudadanos. La democracia entonces busca formar un ciudadano con una actitud crítico-reflexiva que interactúe con los demás, que desarrolle capacidades para diseñar normas que trabajen por la dignidad y el bienestar de todos. Podemos decir entonces que la democracia se interesa por la formación del ser en todas sus dimensiones, generando una sociedad libre de pensamientos, abierta al cambio, al progreso y a la competitividad. De acuerdo con el pensamiento de Sara Núñez de Prado, la democracia garantiza la libertad, pero lo que en realidad nos hace libre es el conocimiento y la capacidad de pensar por nosotros mismos. Podemos concluir entonces que el sistema del totalitarismo es totalmente opuesto a los sistemas democráticos. Mi nombre es Gloria Janet Rodríguez Martínez y vengo a exponerles acerca de dos teorías políticas muy importantes, como es el marxismo y el socialismo. Iniciamos con el marxismo. El marxismo es una corriente de pensamiento de carácter social y económico. Surge de las contradicciones del capitalismo y su exponente es el filósofo, economista y sociólogo alemán Carlos Marx, con influencia del pensamiento de Friedrich Hegel. El marxismo promueve la posesión pública de los medios de producción, control planificado y colectivo de la economía. De aquí surge lo que es la teoría de la plusvalía, que es el valor no pagado al obrero, y por otra parte la dictadura del proletariado, que es donde el Estado ejerce todo el poder. Plantea dos concepciones diversas, que son el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. También nos dice que su objetivo era modificar el orden social inglés. ¿Cómo lo iba a hacer? Desarrollando un análisis crítico de la realidad social, donde sus ideales políticos eran la igualdad económica y la justicia social. También encontramos que ¿cómo lo iban a lograr? Lo iban a hacer a través de una revolución donde se crearía un Estado y él sería el que controlaba todos los medios de producción. Los hombres eran esencialmente productores, donde recurrían a la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Continuamos con la educación en el marxismo. La educación del marxismo plantea que debía ser pública y gratuita. El pensamiento era enfocado a lo pluralista, es decir, lo que hago de mí lo hago para la sociedad. La escuela forma al individuo para satisfacer sus propias necesidades y también teniendo en cuenta la parte social. El aprendizaje para la libertad lo adquiere el hombre en su relación con los otros. Era una educación científica, empírica, alejada de toda ideología. Enseñaban contenidos inobjetables como la parte de gramática, de matemáticas, de ciencias, entre otros. Se proponía trabajar en talleres, sobre todo para que ellos aprendieran oficios, para que ellos se pudieran desempeñar en la parte fabril.
Toda escuela debe ser equitativa con las mismas oportunidades. La sociedad era parte esencial de su relación del hombre con la naturaleza. Tenemos que el sujeto es producto de la sociedad y esta a su vez es producida por el hombre. Tenemos que el hombre es un sujeto concreto, miembro de una sociedad. Cada individuo está determinado por su clase social y esta a su vez por su entorno. También podemos decir que el Estado satisface todas sus necesidades. Continuamos con el socialismo. El socialismo es una teoría que promueve la posesión pública de los medios de producción que son controlados por el Estado. También promueve un control colectivo y planificado de la economía en pro de la sociedad. Encontramos también que considera al hombre como producto de la naturaleza. De ahí es donde se debe adaptar a la vida social. El socialismo trae nuevas formas de organización socioeconómica, el conflicto social entre obreros y burgueses. Encontramos dos clases, lo que es el socialismo utópico y el socialismo científico. El socialismo utópico busca una sociedad ideal a partir de la bondad y la solidaridad. En cuanto al socialismo científico, es la lucha armada de clases, la clase oprimida y la clase opresora. En cuanto a la educación socialista, se define como una forma de educación social con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Responde a las necesidades ideológicas del sistema, donde el instrumento de cambio es la movilización popular. Quitar completamente la Iglesia Católica del poder, desaparecer la igualdad social, combatir la ignorancia y la educación igualitaria. La educación queda a manos del Estado, donde el individuo está formado por la comunidad para servir a la sociedad a la que necesita y a la vez requiere de su aporte para disfrutar de la misma manera el progreso, la igualdad de oportunidades. La educación era politécnica, donde había la parte intelectual, ideológica, física. Los estudiantes reciben la ideología que el gobierno predica, sea cual sea. El objetivo era formar ciudadanos responsables, puntuales y solidarios. La sociedad era parte esencial de la relación del hombre con la naturaleza. De ahí que recurrían a la educación para crear hombres fuertes, responsables y preparados, mejorando así su calidad de vida y la de los demás, para obtener un individuo para el servicio de la sociedad, que se comprometiera con todo lo que había alrededor suyo. En conclusión, podemos decir que el socialismo surge del marxismo, para que todos logren la realización personal con el otro. Mi nombre es Liliana Peñaranda y voy a hablar sobre las teorías políticas de imperialismo y nacionalismo. Iniciaremos con el imperialismo. El imperialismo inició en un periodo histórico donde las grandes potencias mundiales de la época ejercieron grande dominación efectiva sobre aquellos pueblos menos favorecidos. Se organizaron su administración, influenciaron en la guerra e incluso dieron otros gastos con el fin de conseguir sus objetivos. El imperialismo surgió con la madurez del capitalismo a través de los años 1880 y se expandió incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. El imperialismo es considerado una doctrina política donde ellos justificaron este poder que hicieron, esta dominación a estos pueblos y a este Estado, organizándose en colonias, ya sea buscando la debilidad económica, la debilidad cultural, la debilidad religiosa e incluso si tuvieron que utilizar las armas para adquirir estos estados o estos pueblos. Ahora hablemos del imperialismo en la educación. Si hablamos de la educación en cuanto a esto, el imperialismo ha hecho un paralelo. Se ha querido la educación gratuita y se ha dicho de la educación paga. Dicen que la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, pero ¿qué ha sucedido? Solamente quien tiene el dinero, quien tiene el capital, tiene derecho a adquirir una educación de calidad, convirtiendo la educación en una mercancía. Para aquellos que tienen el dinero, obtendrán la mejor mercancía. ¿Qué pretenden las aulas? Las aulas pretenden
que los jóvenes, los niños que están siendo educados, crezcan con una mentalidad menor, una aspiración menor, con un ideal de ser obreros, de adquirir un sueldo, de adquirir un puesto, pero nunca son educados para ser ellos los grandes empresarios. Más bien van a crecer con la mentalidad y van a ser educados con la mentalidad de una explotación, de un sueldo, de un salario que muchas veces no va ni siquiera con la capacidad o con el trabajo que ellos están ejerciendo. En cuanto a la parte social, si hablamos de la parte social en el imperialismo, esto les sirve a ellos. ¿Por qué? Porque ellos pretenden que el pueblo trabaje para ellos. Se dice que el imperialismo hoy en día no existe, pero sí existe, porque aún vemos pueblos que viven bajo la explotación y el yugo llamado globalización, donde de globalización no tiene nada. Simplemente estamos sometidos a la demanda y simplemente nos revenden nuevamente nuestros productos. Ahora hablaremos del nacionalismo. El nacionalismo es una ideología, un movimiento sociopolítico que surgió junto con el concepto de nación. Es propio de la edad contemporánea desde finales del siglo XVIII. El nacionalismo está orientado hacia una identidad nacional, basado en la igualdad, que quiere decir que compartan una misma cultura, un mismo idioma, una misma religión, y debido a esto, pues se unan para un mismo fin. La educación en el nacionalismo quería un principio igualitario, pero este principio igualitario consistía en la repetición constante de una misma temática, donde todos sus miembros vayan adquiriendo este conocimiento, se vayan apropiando de este conocimiento para que las nuevas generaciones compartan estas ideologías. La educación en el nacionalismo quiere, así sea, utilizar los mitos, leyendas o aquellos recursos, estrategias que consideren pertinentes y consideren necesarias para preservar sus ideologías. Son tan herméticos, no permiten que ingresen a ellos otras personas, ni ingresen en ellos otras naciones, sino que simplemente se respeten sus culturas, sus arraigos, sus tradiciones, su religión y todo aquello que los ha unido. ¿Cuál es la desventaja que se ve en la educación? La desventaja que se ve es que ya a veces no surge una ideología común, sino surge una ideología de algunos pocos, la cual es vendida al pueblo, y a través de todo esto se vende la necesidad de esa ideología para lograr el objetivo no de la comunidad, sino de un gobierno en común. Muy buen día, mi nombre es Judy Claude Prado Cárdenas. A continuación les voy a hablar sobre el liberalismo. El liberalismo es un conjunto de ideas que defiende la libertad del individuo frente a las acciones de los diferentes poderes. Nace a partir de la Revolución Francesa y a finales de la Guerra Fría, con su representante John Locke, quien expuso que los seres humanos nacen libres e iguales, con derechos inalienables, como la libertad, la vida y la propiedad. Se basa en tres grandes ideas, que son los derechos individuales, como el individuo como ser único, la democracia representativa, el Estado de Derecho, donde obliga a los gobernantes y gobernados a respetar las reglas. Se basa también en la negativa a aceptar las demandas de la autoridad. Se opone al despotismo ilustrado, al conservadurismo, a los sistemas totalitarios, autoritarios y dictatoriales. ¿Se caracteriza por qué? Se caracteriza por el individualismo, la libertad, la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad privada, el establecimiento de códigos civiles, instituciones y constituciones, la libertad de cultos, donde el Estado es separado de la Iglesia, la no politización de cargos de gobierno y algunos elementos públicos. Existe el liberalismo social y el liberalismo económico. El liberalismo social defiende la libertad de expresión y religión. El liberalismo económico hace proteccionismo económico, ya que es regido por el interés personal y competencia de esfuerzos individuales. ¿Qué es la educación para el liberalismo? Esta pretende un aprendizaje autónomo donde se aprende por sí mismo, fundamenta una sociedad y un Estado democrático, liberal y de derecho, que proporciona una buena formación cultural que sirva como instrumento de promoción social.
También estimula el desarrollo natural del educando, promueve comportamientos efectivos que permitan descubrir e indagar. Según el liberalismo, los ciudadanos con escasos conocimientos y formación carecen de libertad de elegir con solvencia. El conservadurismo. El conservadurismo es una doctrina política que defiende el mantenimiento del sistema de valores políticos, sociales y morales. Se opone a los cambios y a las reformas radicales en la sociedad. Nace y surge a partir de la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, con su representante Edmund Burke, quien fue el primero en analizar y reflexionar acerca de la Revolución Francesa. Él pensaba que la sociedad no necesitaba cambios ni transformaciones, pues no presentaba graves problemas. Él repudiaba los principios de igualdad, representación y soberanía popular. ¿Qué buscaba? El equilibrio. ¿A qué se opone? A las innovaciones, a los extremismos y a los cambios. ¿Qué defiende? Defiende la fe ante la razón, la tradición ante la experiencia, la jerarquía ante la igualdad, los valores colectivos sobre el individualismo, la ley natural ante la ley civil. ¿Por qué se caracteriza el conservadurismo? Por la defensa de derechos y privilegios de la Iglesia Católica, por el centralismo político, por el perfeccionamiento económico, perfeccionismo económico, representa intereses de grupos dominantes. ¿Qué persigue el conservadurismo? Persigue la prosperidad económica y el poder nacional. La educación para el conservadurismo, según Aristóteles, transforma a hombres imperfectos en ciudadanos cumplidos. Este preserva y transmite reglas de comportamiento establecidos, imita y modela valores y actitudes, promueve el entendimiento y aprecio por instituciones dominantes, leyes y normas morales. La familia es la base de la educación. También pretende homogeneizar las clases sociales y las experiencias de aprendizaje. ¿Qué es el individualismo para para el liberalismo? Es primordial como persona única, por encima de cualquier aspecto colectivo. El individuo para el conservadurismo es único, es un ser espiritual, con alma y con conciencia, basado en un orden moral y fundado en la fe. También el individuo debe respetar los derechos inalienables de otros, ya que esto permite establece una identidad cultural de la nación. La sociedad para el liberalismo facilita, alienta e incluso impone las formas de dar la educación. También dice que la sociedad de mercado sin obstáculos permite un mayor trabajo y mayores beneficios. Fundamenta una sociedad y un Estado democrático, liberal y de derecho. La sociedad para el conservadurismo defiende la Iglesia y la religión, ya que lo creen necesario para la misma. Gracias. Cordial saludo. Hoy les vengo a hablar sobre el comunismo. El comunismo tiene sus representantes que fueron Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin y Joseph Stalin. Tiene sus precedentes en el marxismo y en el socialismo. El marxismo es el fundamento político. El socialismo es la aplicación al sistema político. El comunismo es la realización concreta del sistema político en el país o en la federación donde se va a aplicar dicho sistema. El comunismo surgió como una doctrina que fue escrita por Karl Marx y Friedrich Engels en un libro que se llama El Manifiesto del Partido Comunista. Este libro fue tan prestigioso en la época que junto con el Corán y las Sagradas Escrituras fue el más leído y el más influenciado en los países del entonces. El Partido Comunista o el comunismo surgió debido a los abusos, a la pobreza que existía en ese entonces
en las personas que eran subordinadas por un sistema o un régimen zarista que existía en la época. Desde este momento surgió un personaje llamado Lenin, que trascendió en un movimiento político liderando un proletariado que formó o instaló las bases del socialismo en Rusia. La primera ejecución de este sistema fue expropiar las tierras a la burguesía, que en ese entonces dominaba todo el ente territorial de ese país, y estas tierras las repartía entre las personas más necesitadas de ese entonces. También se formó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1917. Tras la muerte de Lenin, Joseph Stalin continuó con el proyecto comunista, que terminó o culminó en una era de terror y zozobra en esta parte del hemisferio. Decimos que el comunismo es un sistema socioeconómico donde no existen las clases sociales. Se asocia a un partido izquierdista revolucionario. Es un partido o un sistema monopartidista, donde solo existe el Partido Comunista y es liderado por el proletariado. Se gobierna mancomunadamente o en comunidad y no se tienen en cuenta los criterios individualistas. En el comunismo se elimina rotundamente la propiedad privada. Se caracteriza por una propiedad común de la producción. En lo social, los recursos pertenecen a la comunidad y no al individuo. El trabajo es función de las necesidades o la habilidad de las personas, y los beneficios son públicos o comunes. El factor social comunista busca un factor público y el factor público busca un factor común. Cuando nos referimos al comunismo, refiriéndonos en la educación, decimos que el partido o el sistema profesa o estimula o decide sobre la profesión de cada persona, dependiendo de las capacidades y del interés colectivo. No se tiene en cuenta el interés individual. Entre los 6 y los 17 años, la educación es obligatoria y gratuita. También se caracteriza por la vinculación del trabajo a la educación. En el sistema comunista, la educación es adoctrinada, donde se educa la vocación del joven, pues ese sistema dice que la autodisciplina y la autoorganización no funciona. Muchas gracias.